Primer invitado a nuestra información política, el precandidato presidencial David Luna, el representante de la Cámara, el senador, es ministro de Estado, quien ha enviado una carta pública a los precandidatos a la presidencia de la República y que coinciden en su distanciamiento con el gobierno de Petro y quieren construir una estrategia que permita recuperar el orden y la estabilidad de nuestro país después de los últimos 3 años que hemos tenido muchísimas dificultades. Doctor David, muchas gracias, bienvenido, buen día. Vamos a ver. Sí, ya estaba todo bien, ayer fue espectacular. Llegó usted y todo año atrás. Bueno, vamos ya recuperamos. Bueno, vamos, me avisa, ingeniero, cuando estemos listos para ir con nuestro invitado. 7 de la mañana, 16 minutos. Doctor David Luna, buen día. ¿Qué hubo, Miguel Ángel? Buenos días, ¿cómo está? Bien, señor, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo. ¿Alguno de los candidatos ha respondido de su carta de las últimas horas? Mire, yo he vivido, como todos los colombianos, una semana no solamente llena de tristeza, sino de preocupación. Asesinaron a un candidato presidencial en Colombia después de 30 años de haber vivido una situación igual. Y por eso el día de ayer, yo en un acto contundente le dije a varios candidatos, ¿por qué no todos?, quienes representamos la oposición al gobierno, que hiciéramos lo que está haciendo también el gobierno, y es ponernos de acuerdo en una única candidatura para en unas primarias que pueden ser una encuesta, elegir un número de personas que tengan la capacidad de competir para que haya un único candidato. Me han respondido varios, ¿sabe? Y yo lo celebro. Por ejemplo, conversé telefónicamente con el señor Pipe Córdoba, con Abelardo de la Espriella, hablé también con Juan Guillermo Zuluaga, con Mauricio Gómez, Juan Manuel Galán estuvo respondiendo a través de las redes sociales. Entonces hay un interés, creo yo, en ese sentido, que es el que tienen los colombianos, que esta sea una campaña de ideas, no una campaña de insultos, una campaña donde se puedan generar consensos, donde no se renuncia al diálogo. Y en eso pues estamos, Miguel Ángel, es un momento muy importante para el país. Muy bien, la izquierda ya tiene definido su mecanismo, la consulta, para sacar un candidato y llevarlo a la primera vuelta. Pero hay otros hombres de izquierda camuflados para participar en la consulta que plantea el centro derecha y la derecha. Un ejemplo, el caso de Roy Barreras. ¿Ustedes qué van a hacer para atajar a estos infiltrados? No. Roy Barreras ha dicho, según entiendo, que él hará una consulta de lo que llama el Frente Amplio. Yo no estoy en ese ejercicio, porque lo que yo estoy planteando es que hagamos una consulta de quienes hemos hecho oposición al gobierno del presidente Petro, con respeto, con altura, sin gritos, pero con contundencia y con firmeza. Por eso hablé de invitar a personas como el doctor Sergio Fajardo, como el doctor Oviedo, como el doctor Cárdenas y algunos otros que le mencioné hace un ratico, para ver si nos podemos poner de acuerdo y vamos filtrando este ejercicio democrático que es normal. Yo sé que la gente está muy nerviosa porque hay muchos candidatos, pero es que acuérdese 3 cosas. La primera, la más importante, hay 70 personas recogiendo firmas, falta ver cuántas alcanzan a recogerlas. Yo soy uno de ellos, yo ya llevo 400,000 firmas recogidas, pero seguramente no serán más de 5 o 6 los que logren el objetivo. Lo segundo, el 10 de diciembre son las inscripciones para el Congreso y hay muchos que están hoy participando, seguramente querrán ir al Congreso. Entonces esto se va evidentemente limitando, y tanto en los equipos o partidos del gobierno como quienes no estamos de acuerdo con el gobierno, pues va a haber alternativas. Doctor David Luna, con los buenos días. Siempre valdrá la pena hacer un esfuerzo por nuestro país y creo que usted está haciendo un esfuerzo amplio al hacer la consecución de firmas y tener muy firme su postulación, su candidatura a la presidencia.
pero ¿no cree que hubo precipitud en salirse de Cambio Radical? No, no. Yo respeto al doctor Germán Vargas como un hombre de Estado, pero yo represento una renovación generacional. Y yo creo que él, por ser el líder natural del partido, pues está en su derecho de participar en el ejercicio presidencial, y yo también quería hacerlo. Y por eso es que he podido ir a Cali y al Valle del Cauca en repetidas ocasiones este último semestre del año, o este primer semestre del año, planteando las opciones, planteando las propuestas, planteando también las alternativas, porque en política criticar sin proponer no tiene opción. Entonces, yo quiero representar un movimiento ciudadano donde no haya jefaturas políticas, sino jefaturas ciudadanas. Y por eso lo estoy haciendo en el ejercicio de las firmas. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con usted que el momento del país, o el momento que vive el país, donde lamentablemente los grupos al margen de la ley, que ya no son guerrilleros, sino que son mafiosos, pues nos obliga a ponernos de acuerdo. Y si yo soy la persona que puedo representar un acuerdo, estoy listo para gobernar este país porque lo conozco, sé cuáles son los problemas de la agenda, de la gente, pero si no, estoy listo a cargarle la maleta a quien esté convencido de que hay que defender la Constitución del 91, de quien hay que defender pues a la fuerza pública, y también de quienes estén convencidos que en Colombia hay muchas heridas en materia de inequidad, de pobreza y pues de falta de oportunidades. Doctor David Luna, ¿cuál debe ser el discurso del candidato de la centro o de la derecha frente a la situación que vive el país? Mucha gente le tiene miedo a hablar sobre la seguridad y sobre la necesidad de apretar la ley y de poner mano fuerte para recuperar la seguridad del país. ¿A usted tiene miedo plantearle al país la mano fuerte para recuperarlo? Mire, por supuesto no le tengo miedo, porque yo sí creo que los debates hay que hacerlos con pedagogía y de frente, sin máscaras. La gente odia a los políticos y odia a la política porque siempre se comprometen con cosas que no son capaces de cumplir. Y acá hay que decir una cosa con contundencia. La paz no es propiedad de la izquierda y la seguridad no es propiedad de la derecha. A mí que no me vengan con esos cuentos de ideología, porque a uno no le llena la nevera a la derecha ni le paga la luz la izquierda. Se lo hace uno posible con el sudor de la frente. Entonces, la paz y la seguridad son derechos que tenemos los ciudadanos, y para lograr paz hay que tener seguridad. Uno no puede estar muerto el susto porque los delincuentes que están encargados de proteger las banditas del microtráfico son intocables en los barrios, o porque las banditas que se encargan de el gota a gota son intocables en los barrios. No, hay que entrarles duro para que sepan que acá existe ley y existe autoridad. Claro, respetando los derechos humanos, por supuesto, pero sin ningún temor, porque a mí ese cuentico de que en Itagüí, Antioquia, o en Medellín, Antioquia, hay unos intocables que porque son los dueños de la banda o los dueños de la oficina, pues me lo empacan. Yo llevo 27 años de mis 50 en política, he enfrentado muchos carteles y pues lo he enfrentado con contundencia. Y en ese sentido me parece a mí que en Colombia lo que la gente quiere es que se cumpla la ley. Y la pregunta, y con esto termino esta respuesta, es: ¿queremos en Colombia que se le pague a los ciudadanos por no cometer delitos? ¿O preferiríamos que se le entreguen recursos para ir a la universidad, o para tener un emprendimiento, o para poder pagar un crédito que me está literalmente ahorcando con esas tasas del gota a gota? Esas son las preguntas que los líderes deberían estar haciendo, no la confrontación entre Uribe y Petro o entre Santos y Duque. Los expresidentes ya tuvieron su tiempo, que se jubilen, que le permitan a una nueva generación actuar, y yo estoy planteando unas ideas de nueva generación. Muy bien, precandidato David Luna. Tenemos un sistema de salud pública colapsado, estrangulado,
gente se está muriendo porque no tienen cómo hacer una cirugía o porque no les llegan los medicamentos a tiempo. Seguramente en este año que queda del mandato de Petro se va a agudizar la situación. ¿Y usted qué haría para recuperar el sistema de salud el primer año? Yo creo que esa es la pregunta más importante, sin obviamente desconocer la política. Pero hablar de la salud es hablar del sufrimiento. Hablar de la salud es hablar de la necesidad. Hablar de la salud es hablar de algo que no era perfecto, ni más faltaba, tenía muchos problemas y muchas inequidades, pero que le daba a uno algo de tranquilidad porque sabía que iba a llegar. Hoy el medicamento no está llegando, la cita con el especialista tampoco, y mucho menos la intervención quirúrgica. Y no va a llegar en muchos casos porque, lastimosamente, lo que está pasando es que se trató de estatizar toda la salud, volver al seguro social de hace 40 años. Y eso tiene unas preocupaciones grandes. Entonces usted tiene que hacer 3 cosas para mi gusto. Lo primero, entender que hay muchos municipios y corregimientos donde no hay atención en salud y tiene que llevarlo. Lo segundo, que evidentemente no en todas partes hay especialistas y necesitamos mayor número para que la gente sea atendida con mayor rapidez. Lo propio con los medicamentos. A mí no me importa si el medicamento lo hacen en Riohacha, en Cali, en París o en Nueva York. A mí lo que me importa es que el medicamento le llegue a la persona. ¿Cómo le vamos a meter ideología? Que si el medicamento toca hacerlo en Colombia y si acá no están los científicos que lo puedan hacer, ¿dejo morir al paciente? No, yo creo que en ese sentido pues hay que ser muy prácticos y sobre todo pensar que lo que está en juego es la salud de la gente y no la política. Y por último, que es lo más difícil de todo, hay unas deudas enormes. Producto sí, de corrupción o producto de malversación o producto de mala ejecución o producto simplemente que no se ha pagado. A quienes prestan esos servicios, yo les garantizo que les voy a pagar, pero les voy a pagar después de haber hecho un acuerdo de pago reduciendo fuertemente los sobrecostos y obviamente generando unos plazos que le permitan al país pensar primero en el médico, en la enfermera y en el paciente. Doctor David Luna, ¿cómo contrarrestar a un gobierno que se la pasa desde una tribuna diciendo cantidad de situaciones, pero que como hoy la salud se encuentra en deterioradas circunstancias y condiciones? También se encuentran los jóvenes con el tema del ICETEX, con el problema de los adultos mayores, con una serie de incumplimientos que se han hecho. ¿Qué hacer frente a eso? Mire, yo creo que acá, o mejor, le cuento la decisión que yo tomé. Yo tomé la decisión de renunciar al petrocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el presidente todos los días está cazando una pelea con alguien. Y esa pelea pues puede sonar muy chévere porque algunos dicen, no, es que está defendiendo tal cosa o tal otra. Pero en esa pelea siempre hay alguien que lleva el bulto, o el paciente, o el joven del ICETEX que no recibe el crédito, o el abuelo de Colombia Mayor que no le aumentan el ingreso, etc. Entonces, yo no estoy en esa pelea permanente de ver cómo gano protagonismo controvirtiendo con el presidente. Yo al presidente le tengo respeto porque es el presidente de nuestro país, punto. Estoy de acuerdo en pocas cosas con él y estoy en desacuerdo en muchas, pero me dedico a ver cómo resuelvo los problemas. Entonces le voy a dar un dato. Yo sí creo que es posible condonar los créditos de los pelados en el ICETEX. Yo sí creo que eso es posible. Pero para hacer eso, usted necesita una planeación presupuestal, o sea, necesita conocer el Estado. Yo sí creo que es posible aumentarle a los 800.000 o 900.000 adultos de Colombia Mayor de los 80.000 pesos a los 240.000. Pero para hacer eso usted no necesita ley, necesita plata. ¿Y cómo conseguirla? Pues evitando que los capitales se vayan del país porque son los que pagan impuestos. Entonces, acá no podemos seguir en esta incertidumbre, intranquilidad, permanente pelea, y por eso yo le pido a los oyentes que piensen
en qué líderes están proponiendo construir. Yo me comprometo el 7 de agosto a llegar y no poner el espejo retrovisor. Yo no me voy a dedicar un año a decir que es que Petro hizo mal esto, el anterior hizo mal esto, hizo mal aquello. No, hay que echar para adelante. Lo que está bien, lo continuamos. Lo que está mal, lo resolvemos. Pero no podemos seguir en esa disputa ideológica que no le resuelve los problemas a la gente en la calle. Doctor David, ¿cómo se siente usted para la seguridad de su campaña, dados los hechos que pues ya son de público conocimiento, el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el atentado contra el representante de Triana en el Huila? ¿Cómo siente usted que está la seguridad, el ambiente para el desarrollo de las elecciones que se avecinan? Pues tres cosas. Lo primero, un reconocimiento y un agradecimiento a nuestra Policía Nacional. A la policía siempre la utilizan en el proceso electoral para manipularla. Entonces los que están en contra de una ideología le echan agua sucia y los que están a favor pues le aplauden. Finalmente, cuando uno tiene un problema en el barrio, pues busca al policía porque es finalmente quien le ayuda. Entonces yo sí creo que hay que hacerle un reconocimiento porque hace lo posible por proteger la democracia. Lo segundo, el Estado colombiano tiene que explicar dónde están los casi 3 billones de pesos que tiene como presupuesto la Unidad Nacional de Protección, porque literalmente no se ven, y no se ven no para proteger a un político, sino para proteger a un líder social, para proteger a un líder ambiental. Y lo tercero, yo sí creo que estos grupos al margen de la ley, que vuelvo y repito, dejaron de ser guerrilleros para convertirse en narcotraficantes, van a hacer lo posible por evitar que haya elecciones. Y de una vez es importante saber que tenemos que proteger la democracia y tenemos que proteger las elecciones. En ese sentido, pedir a la gente que siempre sigan el proceso de defender la democracia y, por supuesto, a la ciudadanía. Precandidato David Luna, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado y muy agradecido de estar con la emisora más importante de la ciudad de Cali. Un abrazo. Muchas gracias, señor. David Luna, senador, un buen senador. Se ve que es serio, ¿no? Sí, no maneja odio. sí, ¿no? Y buen representante de la Cámara. Y de verdad de la nueva generación política de este país.